¿Quién le aplaude a Dios bien fuerte? Y el día de hoy es muy especial porque hoy en la iglesia hay un par de papás que quieren presentar a sus hijos delante de Dios. Y es que presentar a nuestros hijos delante de Dios es entregarlos, es ponerlos en sus manos, es confiar que Dios tiene control de sus vidas. ¿Por qué no recibimos con un aplauso, por favor, a los papás que van a presentar el día de hoy a sus hijos? Y quiero presentarles a Uziel Vázquez, él es director del ministerio de Seland. Venga, un aplauso fuerte. Gracias, pastor. Buenos días. Buenos días. Gracias. Pues el día de hoy estamos felices, contentos por esta gran decisión que toma la familia de nuestro hermano Gonzalo. Pero miren, algo que les queremos comentar rápidamente es una verdad muy interesante que nos deja ver la Biblia en el segundo libro de Crónicas. Y nos habla de un niño que a la edad de 7 años él tuvo que subir a un trono, tuvo que reinar y tuvo que gobernar. Pero lo interesante es que este niño estuvo, cuando cumplió 1 año, estuvo en el cuidado del sacerdote Joiada, porque su padre y su madre habían muerto. Entonces él invariablemente tenía que llegar al trono y tenía que reinar. Lo interesante es que mientras estuvo 6 años con el sacerdote día y noche durante 6 años le estuvo indicando los estatutos, las leyes, cómo debían de honrar a Dios. Y cuando el niño se sube al trono a la edad de 7 años, dice la Biblia que supo gobernar muy bien. Invariablemente nuestros hijos cuando crezcan van a tener que gobernar, brother. Van a tener que gobernar sobre sus emociones, van a reinar aún sobre sus finanzas, sobre las decisiones más importantes en su vida. Y nosotros como sacerdotes somos los que tenemos que estar día y noche durante los años que sean necesarios, mientras haya tiempo, enseñándoles a honrar y a obedecer a Dios. Y ellos han tomado la decisión de presentar a su hijo. Ellos el día de hoy, ¿cuántos saben que los sueños de Dios para nuestros hijos son mejores que los nuestros, ¿no? Así es que les felicitamos, Gonza, y vamos a presentar a tu pequeñito Alexander, ¿sí? Y por eso yo quiero animarles, cada 8 días envíen a sus bebés al departamento infantil, a la iglesia infantil. Te apuesto un desayuno que saliendo de la iglesia, si los dejas aquí durante la predicación, no te van a poder describir los 5 puntos que vimos en la prédica. Pero si los mandas a la iglesia infantil, cuando salgan de la iglesia, sí te van a poder decir que aprendieron el día de hoy de la palabra. Te lo apuesto. Mientras juegan, la palabra de Dios es sembrada. Créeme que las personas que están ahí, de hecho Gonza sirve ahí en la iglesia junto con su esposa en el ministerio infantil. Son personas que aman a Dios y que aman a los niños de una manera súper especial. Por favor, ayúdenme extendiendo sus manos aquí al frente. Gonza, Lore, ¿quieren presentar a su hijo delante de Dios? Hola, hermoso, hoy te vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te queremos dar muchas gracias por la vida de Liam Alexander Reyes, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos darte gracias por su vida, queremos darte gracias por tus sueños, porque aún antes de que Liam fuera concebido, Señor, tú ya soñaste para él un propósito sobrenatural, Señor, y es perfecto el hogar que tú has preparado para su vida. Sus padres son los padres perfectos para cumplir ese propósito. Señor, gracias porque él llegó en el momento perfecto para traer bendición a nuestra nación y a nuestra iglesia. En el nombre de Jesús yo lo bendigo en este momento. Yo profetizo sobre de él que la gracia y el favor de Dios estarán todos los días de su vida. Yo declaro que su vida es guardada, es escondida en la presencia del Señor. Yo declaro que los planes que el enemigo quisiera para lastimar, para distraer, para apartar del plano de Dios, en el nombre de Jesús todo plan del enemigo es confundido ahora. Señor, profetizo sobre de ellos la misma salud que tú profetizaste para ellos, que tú ganaste para ellos en la cruz del Calvario. Ellos son sanos por las llagas de Cristo. Reciban la sabiduría de parte de Dios, la gracia de Dios. Yo los bendigo en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Muchas felicidades. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Gonzalo. Venga, denles ese aplauso más fuerte.
Si no has enviado a tus hijos al salón infantil, este es el momento perfecto para hacerlo. Por favor, tomen sus asientos, por favor, tomen sus lugares. Ya comenzó la Semana Santa 2018. Es una semana especial en nuestro calendario. Es una semana que cambia radicalmente el ritmo. Nosotros decidimos de parte de Dios comenzar la Semana Santa con el encuentro de mujeres. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Hay 53 mujeres. Venga a dar ese aplauso a Dios bien fuerte en este momento. Exaltando a Dios, glorificando a Dios. Están a punto ya de salir. En la segunda reunión los vamos a recibir. Ha estado increíble. Yo tuve la oportunidad de estar allá con las mujeres. Qué increíble potencial tienen las mujeres. Están gruesas, están impresionante lo que Dios está haciendo con sus vidas. Y sabes, muchas personas cuando llega esta semana piensan que Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para darnos vacaciones. Es como el meme que pasó hace un rato, hace unos días, de Benito Juárez, ¿no? Muchos ni saben de su gobierno, de su presidencia, de lo que hizo como presidente. Simplemente pusieron un meme: gracias, Benito, por darnos el puente. ¿Cómo si la historia de nuestra nación dependiera de simplemente encontrar desesperadamente momentos para descansar? Yo quiero comenzar el día de hoy. Vamos a continuar con la serie Focus, que quiere decir que pretendo en mi corazón que la iglesia esté enfocada en este tiempo en los planes de Dios, que tengamos el enfoque correcto. Recuerda que la realidad que tú percibes se basa en el enfoque que tú tienes. Puedes estar aquí en la iglesia sentado junto a personas que se están enfocando en Dios y en la palabra, pero si tú te estás enfocando en la gente que sale y entra, o en la canción que se toca, o si alguna luz está fallando, no vas a ser tan bendecido. Por eso vamos a continuar esta serie enfocada en Focus, y vamos a leer la historia de cómo comenzó Jesús su semana previa a la crucifixión. Dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 12 en adelante: al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad, y una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmeras y salieron al camino para recibirlo, y gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Y Jesús encontró un burrito y se montó en él, y así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Y sus discípulos no entendieron en ese momento de qué se trataba el cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Es tan importante esta semana que el autor de esta carta, Juan, un discípulo amado, él no iba escribiendo las cosas justo cuando iban pasando. Este evangelio fue escrito después, y el evangelista llamado Juan, al momento de escribir su nota, su historia acerca de su experiencia con Jesús, él decidió apartar una gran porción de su evangelio para dedicarlo a esta última semana. Si tú observas el evangelio que escribió Juan tiene 21 capítulos, y desde el capítulo 12, casi la mitad, se dedica a lo que sucedió la última semana que Jesús estuvo en este mundo. Se dedica a las últimas enseñanzas, a las últimas parábolas que dio, los últimos consejos, las últimas cosas que hizo. Porque para el evangelista Juan, los eventos que sucedieron en la última semana mientras Jesús estuvo en esta tierra fueron de especial relevancia. Por eso nosotros como iglesia, cuando tenemos un concepto equivocado de la Semana Santa, o a veces un enfoque limitado de lo que sucedió, no podemos cumplir nuestro propósito en esta temporada. No podemos adorar a Dios como Él quiere ser exaltado. Y vemos en esta historia que una de las características tan notorias, tan evidentes, donde comenzó la semana de Santa, la semana de la crucifixión de Jesús, fue en adoración. Diga conmigo bien fuerte la palabra adoración. Dice que cuando Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén,
Era la última vez que él iba a estar ahí. Él sabía que era la última semana que iba a estar. La iglesia, la ciudad entera se volcó en una adoración extravagante, en una adoración ruidosa, en una alabanza sobrenatural. Fueron rápido a cortar las palmas y con ellas ponían sobre el camino, con ellas sus mantos, sus palmas, la ponían en el camino para que Jesús cuando entrara a Jerusalén, entrara como el rey Mesías que él es. Y esa es una de las características que nos debe recordar cuál es el enfoque correcto en este tiempo, en esta semana especial, tan especial en nuestra fe. Y el primer enfoque es adoración. Diga conmigo una vez más fuerte, adoración. En este tiempo, si Dios te va a regalar vacaciones, si Dios va a permitir que en tu trabajo descanses, o a lo mejor si tú tienes un negocio que ni los clientes se paren en esta época, Dios te está dando esto. ¿Para qué? Para que podamos adorar a Dios. Ese es el enfoque original de esta semana. ¿Por qué deberías de suspender tus vacaciones para venir a la celebración de Pascua en la iglesia? Yo sé que muchas personas ya tienen planeada su semana y dicen, uy, desde el jueves que cerramos la oficina, que salimos tarde, me voy a Acapulco, ya me voy a Huastepec, ya me voy a no sé, a cualquiera, aunque sea Chapultepec en la fuente, ahí me meto, en la fuente de Xochimilco. Pero no nos hemos detenido a preguntar cuál es la relevancia de esta semana para nuestros corazones. ¿Acaso Jesús dio su vida para que tuviéramos vacaciones? ¿Acaso Jesús entregó su cuerpo por nosotros para que simplemente pudiéramos tener un fin de semana de vacaciones? ¿Sabes? La muerte y la resurrección de Jesús no son un tema de religión, sino es un tema de relación con Dios. El Señor Jesucristo no dio su vida para fundar una religión o para establecer una tradición. Él entregó su vida para reconciliarnos como hijos delante de Dios. Y es muy interesante mirar el enfoque que a veces tenemos con respecto de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, y el enfoque que tenemos de ese sacrificio es el enfoque que es reflejado con nuestras acciones, con nuestra conducta. Si para mí Jesús vino a darnos vacaciones, bueno, en este fin de semana me tomo vacaciones. Si para mí Jesús vino a simplemente restaurar mi familia, con ese fin de semana voy a estar junto con mi familia. Pero si Jesús vino a darme un propósito, vino a perdonar mis pecados, vino a revelarse como mi Señor y Salvador, como mi único Dios verdadero, yo lo voy a reflejar con mi corazón en esta temporada. ¿Quién le aplaude a Dios bien fuerte? ¿Sabes? Vamos a seguir leyendo esta historia. Juan capítulo 12 dice: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Y prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo y le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. En las historias que acabamos de leer podemos ver 3 eventos importantes de adoración a Jesús en la última semana que él estuvo en este mundo como hombre. Fueron 3 eventos especiales de adoración. Número 1, la bienvenida, la entrada triunfal, la bienvenida que le dieron a Jesús entrando a Jerusalén. Número 2, dice la Biblia que fue organizada una cena en honor a Jesús. Y número 3, dice la Biblia, esta historia podemos leer que María, derramando un frasco de perfume carísimo, lavó los pies de Jesús. Si prestaste atención, yo quiero hoy compartirte 3 enfoques, mencionarte 3 enfoques de lo que la adoración es. En la primera historia, donde vemos que Jesús viene montado en un burrito y entrando a Jerusalén, esa alabanza era una alabanza que había sido profetizada en el pasado y que tenía su cumplimiento en el presente. Pero cuando vemos la adoración que le da esa mujer que está ungiendo los pies de Jesús, María, esa es una adoración que lo prepara para el futuro. Así como la adoración que le da el Lázaro a Jesús en una cena es una celebración en el presente. Vemos como Jesús, la adoración que recibe tiene que ver con el pasado profetizado cumpliéndose hoy, con el presente en esa cena, con el futuro en esa unción de los pies. Y es que nuestro Dios
fue digno de honra, es digno de honra y será digno de honra y de alabanza. No es que el Señor haya pasado de moda, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero esto nos enseña cómo debe ser nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor. Son 3 enfoques importantes. Yo sé que si tú analizas lo que sucedió este año en tu vida, probablemente tengas buenas experiencias y malas experiencias. Probablemente encuentres momentos de risa como momentos de lágrimas. Y a veces cuando analizamos desde ese enfoque, con esa perspectiva nuestro pasado, sentimos que Dios no merece ser el día de hoy alabado. O a veces por lo que estamos viviendo en nuestro presente, lo que sucedió justo estos días en nuestra vida, sentimos que Dios no es digno de nuestra alabanza. Y te digo una cosa, Dios es digno de alabanza, Dios fue digno de alabanza y Dios será digno de alabanza en tu vida. Esa es la perspectiva que Dios quiere que comprendamos con respecto de la adoración y del sacrificio de Jesús. En un momento más quiero explicarte por qué Dios fue digno de alabanza en tu vida, por qué Dios es digno de alabanza y por qué Dios será digno de alabanza. Antes de explicártelo, déjame enseñarte una característica de cada uno de estos eventos de adoración hacia Jesús. Número 1, el evento de las palmas. Ese evento donde la gente está gritando a voz en cuello la alabanza a Jesús, proclamando en voz alta que Jesús es el Mesías Salvador. Esto nos habla de la alabanza que nuestros labios proclaman por lo que el Señor Jesús es, por lo que ha hecho. Cuando tú y yo abrimos nuestros labios para proclamar la fidelidad de Dios, para entonar una canción de alabanza, estamos cumpliendo proféticamente esa adoración que desde tiempos anteriores, de tiempos pasados, hoy se cumple en nuestras vidas. Tú fuiste creado, dice la Biblia en el libro de Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Antes de que tú fueras creado, antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, Dios ya había pensado para ti en un propósito, y ese propósito es darle alabanza a Dios. Y mira cómo cambió el ambiente en ese momento en la ciudad. Cuando el pueblo empezó a levantar su voz, en esa ciudad hubo un ambiente de proclamación, hubo el cumplimiento profético. Por eso dile a tu vecino con mucho respeto, con amor: sube el volumen de tu adoración, sube el volumen de tus amenes, sube el volumen de tu gratitud al Señor. Hay veces que pensamos: no, yo en mi corazón estoy agradecido, yo dentro de mi ser sí respeto a Dios. Pero cuando abres tus labios, cambia la atmósfera, cambia el ambiente, se establece el reino de Dios. Jesús es honrado, es glorificado, es coronado en ese ambiente donde está siendo proclamado. ¿Quién le da un aplauso estruendoso al Señor, a Dios, que merezca toda gloria, toda honra y toda alabanza? Fíjate cómo la adoración que se le dio a Jesús para el futuro, es decir, la adoración que Jesús dijo: esta mujer está preparándome para mi muerte. Es una adoración que hoy se establece, pero que se manifiesta en el futuro. Y en esa adoración vemos una característica: un perfume de un alto valor que es derramado a los pies de Jesús. A mí me gusta utilizar una frase, creo que es la frase correcta que define nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y es: vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y sabes, cuando adoramos a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, cuando adoramos a Dios ofrendando nuestro tiempo, ofrendando nuestra vida, ofrendando los primeros frutos, dice en esta historia: esta ofrenda me está preparando para mi muerte, me está preparando para cumplir un propósito. Yo quiero decirte, quiero recordarte que lo que hoy sembramos en el reino de Dios, mañana lo cosecharemos, y lo cosecharemos en creces. ¿Quién lo cree? Que le aplauda a Dios, pero bien fuerte. Lo que hoy sembramos con fe, mañana lo cosechamos en bendición. Les confieso que esta semana me dio una santa envidia. Lo que pasa es de que ya van 3 personas, casi 4 personas, que en estas semanas están estrenando sus carros nuevos. Nunca se habían comprado un carro nuevo, algunos de ellos su primer carro. Ya están estrenando su auto nuevo, y siempre veo la misma característica: lo que sembramos en el pasado, lo que sembramos en el presente, tendrá su cosecha en el futuro. Si tú lo crees, dale un aplauso a Dios, pero bien fuerte. Créeme lo que te estoy diciendo. No tengas miedo de sembrar. Y también dice la Biblia que
Jesús fue honrado, adorado en el presente, en una cena que preparó Lázaro, quien había sido resucitado de los muertos. Ahora servía a Jesús. Dice la Biblia que Marta, la hermana de Lázaro, servía a Jesús. Diga fuerte conmigo, servía a Jesús. Cuando yo estaba leyendo esta historia, el Espíritu Santo me preguntó: ¿para qué te devolví a ti la vida? Así como Lázaro, yo también estaba muerto. Quizá no físicamente, pero espiritualmente estaba muerto. El pecado me dominaba, me gobernaba. Mi vida no tenía esperanza, hasta que Él vino y con su muerte le dio esperanza, me devolvió la vida, le devolvió el color a mi vida. ¿Para qué me resucitó Jesús? A ver, pregúntale a tu vecino: ¿y a ti para qué te resucitó Jesús? Bueno, dice la Biblia que Lázaro adoraba a Dios, adoraba a Jesús sirviéndole. Dios te salvó para que le sirvas. Para ser muy honesto, esta semana uno de nuestros pastores nos confrontaba con respecto de, por ejemplo, evangelizar, ganar almas para Cristo. Y me dijo una frase que me caló. De esas veces, ¿alguna vez te han puesto una inyección? Algunos enfermeras dicen rápido y no duele. Y otras dicen no, despacito duele menos, ¿no? Yo estoy como en esa inyección despacito, que despacito meten la aguja, despacito sueltan el líquido. Porque el pastor Juan Speaker nos decía: oiga, una persona que no está ganando almas para Cristo, yo dudo realmente que sea un cristiano. Porque cuando no llevamos la carga de Jesús en nuestro corazón, ¿qué tanto de Jesús realmente está en nuestra vida? Dice la Biblia que aquí está Lázaro, quien había sido resucitado, ahora sirviendo a Jesús. Y sabes una cosa, en mi vida Dios ha sido glorificado, está siendo glorificado y será glorificado, porque hemos adorado a Dios, estamos adorando a Dios y adoraremos a Dios. Jesús dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. En una vida, en una sociedad tan relativa religiosamente, donde todo mundo dice que hay diferentes caminos que llevan a Dios, Él fue el único que se atrevió a declarar y a demostrar que Él es el único camino que lleva al Padre, que Él es la única fuente de vida que nos puede devolver la vida, que Él no es una opinión de la verdad. Jesucristo es la verdad. Quien lo haya experimentado, que alabe a Dios con un aplauso. Venga, no dejes de alabar a Dios, no dejes de glorificar al Señor. Ahora, en medio de esta adoración sucedió algo sobrenatural. Ya te platiqué estos 3 ambientes de adoración, estos 3 momentos de adoración tan especiales. Sucede algo sobrenatural, la respuesta de Jesús. Y Jesús da 3 predicciones. Diga conmigo, 3 predicciones. O 3 profecías, si quieres decirle, o 3 eventos que iban a suceder. Mira cómo la adoración te permite tener una perspectiva correcta de lo que viene para tu vida. Algunas veces nosotros, los eventos de nuestra vida nos sorprenden sobrenaturalmente, nos sorprenden y nos desaniman, y a veces los eventos que se nos van acercando en la vida nos traen tristeza, nos traen desánimo. Pero una fuerte adoración hace que Dios te hable de las cosas que van a suceder. ¿Cuántos me entienden esto? Ven conmigo, amén. Por eso te animo que tu vida, que en tu casa, que en tu negocio, que en tu escuela, que aquí en la iglesia tengamos una vida de adoración. Número 1, dice la Biblia que Jesús predice su muerte. Mientras están alabando a Jesús, Él está entrando en esa entrada a Jerusalén. Dice el versículo 23 y 24 que Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en tu gloria. Les digo la verdad, si el grano de trigo, a menos que sea sembrado en tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos y una abundante cosecha de nuevas vidas. Y aquí quiero detenerme un segundo para hablarte. Muchas veces Jesús nos habla y nos dice lo que va a suceder, pero no le ponemos atención. Él nos dice lo que viene adelante, pero no le prestamos tanta atención, y cuando llega, cuando se cumple lo que Dios dijo que iba a suceder, se nos olvida lo que Él nos había dicho que iba a suceder. Yo recuerdo cuando tomé a mi hija, así como el día de hoy Gonzalo y Lorena trajeron a su hijo delante de Dios y lo presentaron. Yo recuerdo también cuando yo tomé a mi hija, a mi hijo Josué, y los presenté delante del Señor. Y ese día hubo una promesa, una profecía de parte de Dios en el corazón de mi esposa y en mi corazón, que nuestros hijos le pertenecían al Señor. Y usted sabe, hace
aproximadamente 1 año y medio, decidí enviar a mi hija a estudiar, porque ella recibió un llamado de Dios de servirle, de prepararse, y se fue hasta el otro lado del mundo. Y el año pasado se me había como olvidado, yo recordaba las palabras, pero no recordaba el fuego que me decía que mis hijos le pertenecen al Señor. Y de repente, en momentos de lágrimas o en momentos de tristeza, ay Señor, yo quisiera que estuviera aquí mi hijo, mi hija, se me había olvidado que Él ya me lo había profetizado en el pasado. Y es que a veces Dios nos habla de lo que quiere hacer con nuestras vidas, de lo que va a suceder, pero no le ponemos atención. Jesús les está explicando con claridad a los discípulos: hey, voy a morir. Y el día que Jesús muere, ahí están todos los discípulos corriendo, confundidos, desanimados, tristes. Si ya Jesús les había dicho en muchas ocasiones que Él iba a morir. La segunda predicción que Jesús hace, lo hace mientras le está lavando los pies a sus discípulos. Entre ellos le está lavando los pies a Judas, quien lo iba a traicionar. Y cuando termina de lavar los pies uno a uno de sus discípulos, Él siendo el maestro, Él siendo el rabí, Él siendo la persona de autoridad y respeto, ahora está lavando los pies a sus discípulos. Él les dice: ahora quiero que ustedes hagan lo mismo unos con otros. Inmediatamente después cambia el ambiente, Jesús diciendo: uno de ustedes me va a traicionar. A ver, dile a tu vecino: ¿acaso serás tú? No, no es cierto. ¿Te imaginas? Este es el momento de sublime adoración. Este es el momento, yo estoy seguro que había lágrimas botando entre los discípulos. Ahí está Pedro diciendo: ahora sí, Señor, lávame todo, yo quiero pertenecer. Y es el momento glorioso, y de repente se interrumpe con la noticia de que alguien va a traicionar a Jesús. Es lo mismo que sucedió hace rato, cuando estaban alabando a Dios en la ciudad, todos glorificando a Dios, y Jesús dice: hey, me voy a morir. Ahora Jesús está alabando a los discípulos y cambia el ambiente diciendo: uno de ustedes me va a traicionar. El capítulo 13, verso 38 podemos leer: es para que se cumpla la escritura que dice: el que coma de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Jesús, muy angustiado, dice el verso 21, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Y luego lo tercero que el Señor Jesús predice es en el versículo 38, unas líneas más adelante: Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Ahora está hablando Jesús acerca de amor. ¿Conocen cómo yo los amo? Ya les he demostrado cómo los amo. Ámense de la misma manera los unos a los otros. Entonces están todos con esa inspiración, con ese reto, con ese desafío de amarnos unos a los otros. Y el Señor cambia abruptamente la conversación para decirles: todos me van a abandonar. Pedro: no, Señor, yo voy a ir contigo donde quiera. Y Pedro, no te hagas. Esta noche, antes de que cante el gallo, vas a negarme 3 veces. Qué incómodo, ¿no creen? Digan conmigo fuerte: qué incómodo. Está la adoración y la alabanza, todo lo que da. Está un ambiente padre. Y ahora Jesús habla y dice cosas, predice cosas que van a suceder, pero que no son muy agradables. Para que una relación funcione bien entre 2 personas, necesitamos entender correctamente por qué, cuáles son las expectativas que esta persona tiene de mí. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que yo puedo darle? ¿Quieres tener una buena relación con tus clientes? Entiende qué es lo que ellos esperan de ti y trata de ofrecerlo en un producto. ¿Quieres tener una buena relación con tu esposo o con tu esposa? Recuerda por qué se casó contigo. ¿Saben cuántos matrimonios frustrados hay el día de hoy? Porque la mujer se casó ilusionada, su deseo era pasar más tiempo con el amor de su vida, pero en cuanto se casan, el hombre la quiere convertir en su sirvienta, en su cocinera, y ni le paga. ¿Saben cuánta tristeza da en el corazón? Porque no es lo que la mujer esperaba de su esposo, o al revés. El hombre se casa con la novia de su vida, esa mujer sonriente, simpática, que lo escucha, que lo apoya, y cuando se casan, ahora encuentra a quien lo juzga, a quien lo ataca, a quien lo desanima.
Y sabes, eso decepciona. ¿Por qué te estoy platicando esto, familia? Tú no puedes tener una relación correcta con Jesús si no tienes el enfoque correcto de lo que Él espera de ti. No podemos tener una relación correcta con Jesús. No podemos acercarnos con Él si no sabemos lo que Él espera de nosotros. Y yo sé que en muchas ocasiones creemos que el Señor Jesús vino a nuestras vidas para ponernos cómodos. Creemos que Jesús dio su vida para que encontráramos un nuevo nivel de confort, de tranquilidad. Vemos que Jesús va a la cruz y creemos que va a la cruz para darnos vacaciones, para darnos confort. Pero Jesús no vino a este mundo, sino vino a cambiarnos y a salvarnos, a cambiar la manera en la que estábamos viviendo, a darnos un propósito. Y sabes, a veces ese propósito es bastante incómodo. Si tú no entiendes que Jesús vino a enseñarte cuál era su plan maravilloso, tú vas a creer que la comodidad es Dios y la incomodidad es el diablo, cuando muchas veces la comodidad viene del diablo y la incomodidad viene de Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela al lugar que te voy a mostrar? ¿Qué? Él vivía cómodo, él estaba seguro, él estaba tranquilo, pero Dios tenía un propósito para con él. Pedro, dice la Biblia que Pedro, su hermano, y luego otros dos pescadores estaban pescando en la noche cuando escucharon a Jesús decirles: hey, síganme y los haré pescadores de hombres. En ese momento, yo sé que hubo un episodio donde Pedro no había pescado nada, pero en ese momento también había en la vida de Pedro un nivel de satisfacción, un nivel de tranquilidad. Él había encontrado su oficio, él era bueno en lo que hacía, mantenía a su familia. A veces es fácil entregarle a Dios nuestra vida cuando no tenemos nada, pero cuando tenemos éxito, cuando hemos organizado nuestra vida de tal manera que nuestra vida en términos generales es cómoda, a veces es difícil dejar nuestra comodidad por seguir a Jesús. Y eso es lo que yo veo en lo que Jesús estaba diciendo de sus discípulos: me van a traicionar, me van a abandonar, me voy a morir. Diga fuerte conmigo: qué incómodo. Nada hay más peligroso para tu fe. El mayor enemigo de tu fe no necesariamente es el temor, es nuestro nivel de confort, de tranquilidad. Porque cuando hemos organizado nuestra vida de tal manera que nuestra vida es cómoda, nos da miedo dar un paso de fe. Yo pensaba que lo más grave para que mi fe creciera era el miedo, hasta que me di cuenta que Dios puede manifestar su poder a pesar de tus temores. Pero cuando vivimos conformados, cuando vivimos estancados, cuando posponemos los planes de Dios para nuestra vida, entonces todo el poder de Dios para nuestra vida no puede manifestarse. Y sabes, algunas maneras de estar cómodo y confortable no es necesariamente decir: hey, yo estoy estancado. Nadie lo dice verbalmente. Pero por ejemplo, cuando pasamos la vida creyendo que lo que Dios quiere que hagamos lo vamos a hacer en el futuro, usted no sabe la trampa tan fuerte que el diablo ha puesto en la mente de los cristianos al decirle: bueno, sí lo vas a hacer, pero más adelante, pero más adelante, pero más adelante. ¿Sabe por qué es una trampa tremenda? Porque nunca lo hacen. Dios te dice: perdona a quien te lastimó. Bueno, sí lo voy a hacer, pero más adelante. Dios te dice: hey, honra, cambia la dirección de tu familia, cambia la dirección de tu vida. Sí lo voy a hacer, pero más adelante. Y abrazamos nuestra zona de confort. Jesús dijo: ustedes piensan que yo he venido a traer tranquilidad, a traer paz, pero no es así. Y sabe, el gran peligro de la iglesia es creer que Dios existe para nuestro confort. ¿Sabe por qué es un gran peligro? Porque cuando nuestras vidas se sienten incomodadas por Dios, dejamos a Dios.
Cuando nuestras vidas se sienten incomodadas por la iglesia, dejamos la iglesia. Porque cuando nuestra vida se siente incomodada por nuestro matrimonio, incomodada por nuestra actitud como padres, la principal tendencia es renunciar, es dar la espalda, es alejarnos. Voltea con tu vecino, sacúdelo por los hombros y dile: deja que Dios incomode tu vida. Deja que Dios te incomode. Deja que Dios te incomode. Probablemente hayas escuchado esa anécdota de las mariposas. Las mariposas nacen, comienzan su vida siendo gusanitos, siendo orugas, y hacen un gran esfuerzo para treparse al árbol. Y ahí en el árbol hacen un gran esfuerzo, sueltan sus vitaminas, sueltan sus proteínas para crear un capullo fuerte, rígido, duro, donde se encierran por un largo periodo de tiempo. Después hacen un gran esfuerzo para abrir ese capullo y empezar a volar como mariposas. Y seguro conoces la anécdota de una persona que agarró la oruga y la puso arriba para ayudarle. Y cuando hizo el capullo, esta persona creyó: qué incómoda está ella, vamos a abrirle el capullo de la mariposa. Y cuando le abrió el capullo, sí salió la mariposa, pero no tenía la fuerza para vivir, y esa mariposa murió. Porque en los procesos incómodos también está el Señor. También hay un propósito de Dios para nuestras vidas. También Dios está siendo glorificado cuando estamos incómodos en la vida. Ahí también Dios quiere usarnos. A veces creemos que Dios solo está obrando en nuestra vida cuando todo está bien. ¡Wow! Pastor, Dios me bendijo, pagué mi casa, me bendijo con mi carro, me aceptaron en la escuela. Y creemos que cuando todo está mal, cuando no aceptamos un trabajo, cuando nos rechazan de la escuela, cuando las ventas no van bien, entonces sentimos que Dios no está obrando en nuestra vida. Vamos, grítalo conmigo: Dios también obra en lo incómodo. De hecho, iglesia, te quiero decir algo. La fe no va a crecer en tu vida en las victorias. La fe va a crecer en tu vida en medio de las batallas que tú tienes. Cuando en medio de las batallas te determinas a conocer a Dios, ahí es donde tu fe crece. Tu fe va a crecer en las incomodidades de la vida. Algunos de ustedes tienen tanto miedo de incomodar a sus hijos que tienen puros hijos que queye mi niño, que queye. ¿Las conoce? No, nene, no. A tu abuelita no se le jale el cabello. ¿What? No, nene, no. No brinques en la sala de tu abuelita. ¿Qué? No, nene, no. A papá no se le da de patadas. Y tenemos un miedo de incomodar a nuestros hijos, creyendo que incomodarlos los va a frustrar. Ahora no te hablo de lastimarlos, ofenderlos o degradarlos. Tu hijo no sabe a veces aprender a divertirse sin un iPad, porque rápido empieza a llorar y le acercas el celular, rápido empieza a chillar. ¿Qué? Déjalo que aprenda a vivir, a meditar, a estar tranquilo en las incomodidades de su vida. ¿Sabes una cosa? Yo termino diciéndote, yo recuerdo nuestra infancia. Por la gracia de Dios, mis papás tuvieron 8 hijos. A veces nos da miedo tener 3. Mis papás tuvieron 8 hijos. Y yo recuerdo como si fuera ayer a mi papá diciéndonos: vamos a Guajuapan, tengo que ir a predicar, a ver si allá encontramos un río, comemos. Vamos todos. Y recuerdo que nos subía todos en una camioneta. ¿Qué camioneta puede aguantar 8 chavitos? Y yo no sé, antes no había la carretera que hay hoy. Antes la carretera era durísima hacia Oaxaca, era 10, 15 horas, el sudor ahí encerrados en nuestro carro, ahí todos apretados, peleándonos por la ventana. Era incómodo. Pero cuando recuerdo el pasado, no recuerdo las incomodidades tanto como la gloria de Dios manifestándose a pesar de las incomodidades. Recuerdo estando en un río con mis hermanos. Lo que yo más recuerdo es estando por primera vez en un hotel con alberca, ahí con mis hermanos. Y cuando yo veo el pasado, a veces es más fácil distinguir que Dios sí ha obrado en el pasado de nuestra vida. A veces en el presente sentimos: qué difícil es, yo creo que Dios me abandonó.
Pero es como los que estaban en el camino de Emaús. Cuando pasa, dicen: hey, era el Señor el que estaba con nosotros. No tengas miedo. No tengas miedo que Dios te incomode para cumplir su sueño, su plan en tu vida. No tengas miedo que Dios incomode la privacidad de tu casa cuando quiere llevar en tu casa un grupo de conexión. No tengas miedo de que Dios te incomode si Él quiere llamarte como misionero. Probablemente tú seas hoy un empresario exitoso, seas un estudiante relevante, y qué tal que Dios dice: hey, le vamos a poner pausa a tu carrera porque te quiero llevar a una comunidad que no tiene internet para que lleves ahí la palabra de Dios. Si creemos que Jesús vino por nuestro confort, lo rechazaremos. Si creemos que Él vino para darnos propósito, a pesar de las incomodidades de la vida, seguiremos nuestro llamado. ¿Quién se pone de pie?